es El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Hola amigos, bienvenidos. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial y quiero que no te lo pierdas y lo puedas compartir. Ha sido creado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el cual vamos a desmentir a Satanás y todas sus artimañas que ha podido plantar en la raza humana. Pues el título de este mensaje son los 6 pilares del satanismo, desmintiendo a Satanás y glorificando a Jesucristo. Mira, quiero que me acompañes en esta predicación, en este viaje por las Escrituras, porque vamos a conocer a profundidad quién es el Señor. A lo largo de la historia de la raza humana, nos hemos podido dar cuenta cómo la religiosidad ha venido apartando al hombre de Dios. Antes, la religión estaba en todo. La religión influenciaba la educación, influenciaba la política, influenciaba la economía, hasta que la gente se fue aburriendo de tantas dualidades, de tanta incoherencia entre los que decían servir a Dios, porque decían una cosa y hacían otra contraria a lo que decía la palabra de Dios. Dentro de esto encontramos muchas mafias, como los papas Borgias. Encontramos también las supuestas evangelizaciones que eran o crecen el santo tal o la virgen tal o fulanito, o si no te mato a ti, te mato a tu familia. Y poco a poco vemos la historia de la raza humana, cómo se va desenvolviendo entre guerras, entre imposiciones, religiones, política, economía, en fin, etc. Han existido muchos mitos y leyendas alrededor de la Biblia y alrededor del conocimiento de Dios, al punto que se ha tomado como burla actualmente. Y tú dirás, no, pero eso no es así. Si tú estudias y te das cuenta realmente lo que pasa en la sociedad, la gente se burla de aquellos que deciden seguir a Dios, porque los toman como bobos, como mentalmente lisiados, como gente ignorante. Y a mí me ha tocado también encontrarme con gente así. Tú vas a las universidades y hasta te hablan mal de Dios. Encuentras docentes que predican ser ateos, que te invitan a que le des desenfreno a tu carne, a tu inteligencia, al fortalecerte en ti, al ser fuerte, no débil. Bueno, en fin, tantas cosas. Encontramos conferencistas de superación personal que te dicen, no, tú puedes, tú eres capaz, tú esto, tú aquello. Pero jamás te acercan a Dios. Porque nos hemos olvidado que el hombre, toda la raza humana somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y obviamente nos hemos dedicado a cultivar el cuerpo, un poco el alma, pero el espíritu lo hemos abandonado. Y entonces encontramos por eso tantas depresiones, tantos vacíos, tantas cosas que al hombre no lo dejan estar en paz y tranquilo consigo mismo, porque es necesario llenar esa área. Y entonces encontramos ideologías
como la que vamos a ver en este video. Mira, si hay algo que debemos tener en cuenta es que la Biblia nos habla de que hay una guerra espiritual y nos empieza a mencionar en el libro de Efesios capítulo 6 las jerarquías espirituales y nos habla acerca de principados, potestades, huestes, gobernantes. Pero también la Biblia también nos habla acerca de querubines, serafines, arcángeles, ángeles y ángeles caídos. Y es necesario que nosotros conozcamos cómo operan. Y una de las cosas es que los principados operan de la siguiente manera: influencian, ponen ideologías políticas, religiosas y económicas. Entonces no hay nada más fácil para llevarse a alguien al infierno que engañarlo, haciéndolo pensar que está bien cuando realmente está mal, haciendo pensar que es rico cuando realmente es miserable y pobre, haciéndolo pensar que es humilde cuando realmente está rechazando y resistiendo a Dios. Pues bueno, hoy vamos a tratar este tema que es de suma importancia. Realmente el adversario ha logrado meter su influencia en medio de la humanidad. Y vamos a ver ciertos puntos, ciertas ideologías que te van a sonar muy familiares, porque las vas a encontrar, la encuentras en la universidad, los encuentras en el colegio, los encuentras en conferencistas, en escritores, en fin, etcétera. De hecho, de pronto tú mismo has seguido este tipo de ideologías y te digo, es un momento para hacer un alto y reconocer que Jesús es Dios, que Él es el Cordero de Dios que vino a dar su vida por ti y por mí para acercarnos ante el Padre, para que seamos adoptados y podamos recibir la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque si hay algo que Satanás ha querido derribar en nuestras vidas, es la identidad de ser llamados hijos de Dios. Cuando tú no te identificas con algo o con alguien, no tienes claras las cosas y por ahí empiezas a derrumbarte. Por eso te invito a que veamos lo siguiente. Mira, los 6 pilares del satanismo, desmintiendo a Satanás. Ahí tú puedes ver claramente un chivo, fuego y lo que es el pentagrama satánico. Primero que todo, el chivo, que representa al mismo Lucifer. Tú tienes que ser claro en que cuando tú conoces al Señor, el mismo Señor te va a enseñar cómo es el plano espiritual, quién es tu adversario, qué es lo que acontece, cómo se mueve, cómo pelea y demás. ¿Por qué? Porque el ser cristiano no significa de que ya una utopía de que todo va a estar bien, todo va a estar color de rosa, no va a pasar nada malo, no. La Biblia es clara y nos muestra gente de carne y hueso que tuvieron que esforzarse para poder superar ciertos obstáculos, ciertas dificultades, y que así como esta gente estaba, así estamos nosotros, y en medio de todo eso bajaban ángeles de Dios o se les presentaban demonios. Y es importante conocer todo esto. ¿Por qué? Porque si no conocemos esto, vamos a terminar como muchos que hablan de guerra espiritual, pero a la hora de la hora su vida está destrozada. Otros que hablan de superación personal y hasta son exitosos dando conferencias, pero mide su vida personal y va a darse cuenta que son un desastre. En fin, sucesivamente. Entonces encontramos una incoherencia. El hombre dice querer buscar a Dios, pero lo primero que labra con sus manos son imágenes, cuando Dios dice en su palabra en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Aún, dice, de las aguas y debajo de las aguas. Y vemos que los templos están llenos de imágenes. Dios dice, no te postrarás delante de ellas, ni les adorarás. Y a veces no tenemos imágenes, pero sí tenemos un cónyuge
un papá, una mamá, hasta nosotros mismos nos levantamos un ídolo propio. Y entonces creemos que somos los non plus ultra, volviéndonos realmente fastidiosos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada la idolatría. Y el carácter del hombre de los últimos tiempos que nos avisa la Biblia se está presentando continuamente. Y quiero que lo veamos. Mira, la Biblia nos habla acerca, en 2 de Timoteo capítulo 3, nos habla acerca del carácter de los hombres de los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y mira, nosotros nos podemos dar cuenta el gran narcisismo de muchos en esta época. Solamente son ellos, piensan en ellos. Solamente es el hombre como hombre, primero él, segundo él, tercero él y cuarto, si sobra, él. Y esa es una de las ideologías que Satanás influye en la mente humana, pero que el hombre le da cabida. Y hay un libro del cual quiero que hablemos. Pues vamos a hablar de dos libritos, el que te voy a mencionar y la Biblia, porque vamos a desmentir al adversario. Ese libro es la Biblia satánica. Y en la Biblia satánica, primero que todo, vamos a encontrar quién la escribió. Y quiero que me acompañes. Mira, claramente ahí te presento en la imagen. Había un loco norteamericano llamado Anton Szandor LaVey. Fue escritor y músico estadounidense de ascendencia judía, ícono dentro del satanismo y la cultura popular de ser el fundador de la iglesia de Satán y también por ser proclamado como el Papa Negro. Este nació el 11 de abril de 1930 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, y falleció el 29 de octubre de 1997. Mira, quiero que entendamos esto. Ese hombre influenció desde los años 60 y escribió acerca de la Biblia satánica. Deja ciertos pensamientos ideológicos y filosóficos que realmente muestran y demuestran que la Biblia, ellos niegan la Biblia, se lo anticipo, pero con todo esto podemos darnos cuenta que la Biblia es verdad, que la Biblia describe lo que realmente estamos viviendo, y es tiempo de que nosotros salgamos de esa mentalidad mediocre. ¿Por qué? Porque es que nosotros encontramos que en la actualidad se tiene por burla las cosas de Dios. Y usted dirá, no, pero yo soy creyente. Pero si yo te digo, bueno, aplica la palabra de Dios, tú me dirás, sí, yo no mato, no robo. Sí, pero de pronto si estás en fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o estás en adulterio, que es tener relaciones sexuales con otra pareja que no sea tu cónyuge. De pronto robas, cometes chisme, en fin, etcétera. O sea, tantas cosas. Pero la cuestión es esta. Pero pensamos que asistimos a una iglesia y que estamos bien. Pensamos que porque tenemos plata estamos bien. Pensamos porque alcanzamos algún tipo de nivel sociocultural y económico estamos bien. Y yo tampoco te vengo a decir que no, pues todos depresivos ni nada por el estilo. No. Se supone que en las iglesias debemos conocer a Jesús y su palabra. Pero llegamos y en la mayor parte de ellas encontramos hablando acerca de mensajes motivacionales, acerca del diezmo, acerca de la ofrenda, y no
nos estamos volviendo a conocer al Hijo de Dios, a su palabra, y no estamos conociendo al Dios verdadero. Y el mismo Señor nos está hablando acerca del carácter de los hombres de los tiempos postreros, y está hablando de tiempos difíciles. Lo que estamos viviendo en la actualidad son tiempos muy difíciles, y estamos encontrando gente que, como te dije, a veces el nivel de narcisismo de la gente, de ese amor propio, el yo, y lo repito, el yo de las personas está demasiado presente. Dentro de toda esta investigación, el Señor me permitió encontrar a un autor que es filántropo, escritor, que es empresario, y es el fundador de CCS Escritores. Estoy hablando de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Si te digo ese nombre, de pronto tú dirás, si no has leído mucho, dices, bueno, ¿quién será? Ni idea. Pero de pronto si te digo, él es el autor o escritor de Juventud en Éxtasis. Es un libro que está gustando a las juventudes, porque narra todo lo que le pasa al joven como tal en esa época de la adolescencia. Y mira, qué agradable encontrar que este hombre, te lo voy a presentar, mira, él es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este hombre que tiene una biblioteca, atrás puedes ver la biblioteca de él, tiene una biblioteca muy amplia, más de 12,000 libros que él ha comprado y el cual se dedica a leer, a estudiar, porque también tiene libros filosóficos de la familia para jóvenes, en fin, etcétera. No es cualquier anatema en lo que es la parte del estudio de los libros y demás. Es hasta conferencista. Y verlo cómo defiende la palabra de Dios es agradable. Mira, él hace una comparación entre estos dos libros, entre la Biblia satánica y la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y mira, aquí tú puedes ver dos imágenes que acompañan a la portada donde él aparece con las dos Biblias. Mira, ¿por qué te puse esas dos imágenes? Porque si tú ves la pasta de la Biblia negra, ahí aparece una figura de un chivo. Ese chivo es Azazel. Azazel, mira la figura de él. Un chivo con alas, ¿ya? Quien en la primera imagen, la imagen del medio, ahí tú te vas a dar cuenta que tiene la cabeza de Cristo debajo de sus pies, ¿ya? Y el cuerpo de Cristo descabezado en la parte superior de su cabeza. Mira, quiero que entendamos esto. Azazel es uno de los principados de Lucifer. Son 7 los reyes de Lucifer, que son la estructura de lo que es el imperio de la oscuridad. Ese espíritu es el que trae el pecado antiguo, nuevamente lo vuelve y lo trae, porque Dios nos lleva en un proceso en el cual nos va limpiando, nos va restaurando, nos va descontaminando. ¿De qué? Precisamente Dios nos habla de que debemos dejar las concupiscencias de nuestro corazón, debemos dejar nuestro propio pecado, nuestro mal. Cada persona es diferente y cada persona tiene inclinación a ciertos pecados. Y Dios nos dice que nos apartemos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Mas ese espíritu, Azazel, es aquel que trae nuevamente ese pecado. Es aquel que dice en la Biblia que va, camina en el desierto y sintiendo tanta opresión por haber sido echado de la vida de alguien, vuelve a ver su casa a ver si está llena. Si está llena del Espíritu de Dios, no vuelve.
Pero si fue limpiada y no está el Espíritu Santo de Dios, vuelve él y 7 más duros. Entonces es importante que nosotros conozcamos y ver cómo este hombre hace tremenda defensa de la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios como tal es demasiado clara y refleja lo que hemos vivido a lo largo de la historia humana. La gente no leemos, las personas no le hemos querido prestar atención. Nosotros los seres humanos decimos querer oír a Dios, pero no lo estamos haciendo. Y quiero que veamos algunos postulados de la Biblia satánica para que veas cómo está dentro de las sociedades y cómo está siendo implantada en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y pensamos que somos contemporáneos, pensamos que somos actuales. Recuerda esto: alguien espiritual va a ser moral, pero no manejar una doble moral, no, una moral conforme a la palabra de Dios. Y el comportamiento así deberá ser. Por eso, dime, ¿qué hay de bendición en solo tener plata, pero moralmente estar vacío? No habría nada. Y ahora quiero que veamos estos fundamentos. Mira, dice postulados, algunos postulados del satanismo. Y quiero que me acompañes. Mira, primero que todo, lo del pentagrama, lo que te decía. La Biblia nos habla de que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y es necesario que nosotros, como hijos y siervos de Dios, conozcamos qué es lo que dice la palabra de Dios, aprendamos a aplicar sus fundamentos, sus principios, porque aún hasta los mismos satánicos, los mismos brujos, los mismos siervos de Satán usan la palabra de Dios para hacer daño. Pero el pueblo de Dios ha estado dormido. ¿Por qué? Porque piensa que con un gloria a Dios, con un aleluya, con un congregarse todo está bien. No, la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y tenemos que volvernos violentos. ¿Significa que tienes que estar violentando a las personas? No, significa de que seamos despiertos espiritualmente, de que estemos aguerridos, que seamos fuertes espiritualmente, porque hay iglesias las cuales no son fuertes, son débiles. Por lo tanto, el enemigo tiene adormecido a todas las personas. ¿Por qué? Porque le dice, no, tú estás bien. Primero que todo, da una palabra que en vez de ser, como dice Pedro, leche espiritual no adulterada, la adulteran porque tratan de mover influencias, porque tratan de manipularla al acomodo de quien les esté predicando, dependiendo las intenciones de quien esté predicando. Si necesita plata o si quiere plata, entonces te motiva y todo, y al final te dice, bueno, ahora sí vamos, pacta esa palabra, sella esa palabra, ahora sí, los que trajeron 1.500.000 pesos, 200.000, trae tu ofrenda, trae esto. No. ¿Sabes cómo sellas la palabra? ¿Sabes cómo haces para que se cumpla la palabra de Dios en tu vida y en la mía? Obedeciendo las escrituras. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, permanecemos en el amor de Dios. El amor de Dios ha sido tenido en una manipulación tremenda. ¿Por qué? Porque dicen el amor de Dios y entonces el amor de Dios lo tratan como si fuera alcahueta. Y Dios a todo aquel que ama, corrige y disciplina. No hemos entendido de que Dios es un Dios de verdad, que Dios limpia lo que está adentro del vaso, no afuera. Primero lo de adentro para luego lo de afuera. ¿Por qué? Porque tú y yo no vamos a poder dar nada de lo que no haya en nosotros. Entonces encontramos gente que habla de guerra espiritual y se creen los duros en guerra espiritual, pero vaya a ver la vida de ellos. Están llevados. Si saben tanto de guerra espiritual, si saben tanto de los principios espirituales, ¿por qué tienen la vida que tienen? ¿Por qué? Ahora, la cuestión es la siguiente. Mira, volvamos a ver. Mira, aquí nos habla acerca del pentagrama. Y aquí mencionan ciertos espíritus. Dice espíritu, aire, tierra, fuego, agua. Y hablan de Samael y Lilith. Mira, quiero que entendamos esto. A lo largo y ancho de la humanidad siempre se ha manejado esto. Pongámonos en la cultura nuestra, con los chamanes. Los chamanes hablan
de los espíritus ancestrales. Y dentro de sus espíritus mencionan lo que te dije: el aire, la tierra, el agua, el fuego, los elementos. Y tratan como el espíritu más antiguo al fuego. Y tú digas, pero bueno, uy, no, todo está como muy contaminante. No, es necesario que tú y yo conozcamos bien cómo es el plano espiritual. El espíritu del fuego es el espíritu más anciano. Y tú te das cuenta que la Biblia nos narra que cuando Elías confronta a los 450 sacerdotes de Baal, le dice al pueblo, bueno, dejen de esa dualidad de estar pensando, si Baal es Dios, pues entonces sírvanle. Pero si Jehová es Dios, entonces, si Jehová es Dios, sírvanle a Jehová. Y hacen un altar al cual no le ponen fuego, pero sí le ponen leña, cortan el becerro, le ponen piedras, bueno, en fin, etcétera, y le echan agua. Y por más que estos sacerdotes de Baal intentaron toda la mañana, nada, no bajó nada, no descendió nada. Elías, como conocía al Señor, no solamente levantó con 12 piedras, haciendo un acto profético, el altar del Señor, sino que aún se atrevió a vaciarle tantos cántaros de agua, creo que 4 o 5 cántaros de agua, de tal manera que quedó inundada ese altar y esa ofrenda, quedó inundados, imposible de prenderlos con fuego. Y empieza a clamar, dice: Jehová, escúchame, Jehová, respóndeme. E inmediatamente desciende un torbellino en fuego, una columna de fuego, y consume. Dice que fue tan fuerte la respuesta de Dios que aún el fuego lamió las piedras. Por eso es tenido como el espíritu más viejo. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios Padre, que es el anciano de días, porque es el Padre de los espíritus. Y mira, es importantísimo de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, y es importante que nosotros seamos ilustrados. Mira, me regocijó encontrar que un hombre tan culto, tan estudiado, defienda valerosamente la palabra de Dios. Me da mucha alegría. ¿Y sabes por qué? Porque es que personalmente me he encontrado gente que se burla de Dios y de su palabra. La sociedad, por lo general, hacen hasta chistes de nuestro Señor Jesucristo y demás, y de su palabra. ¿Y todo debido a qué? A los malos comportamientos de las mismas personas que decimos ser creyentes. Y eso ha sido a lo largo de la historia. Por eso las sociedades han querido hacer a un lado lo que es la religión y la educación, la política, la economía, todo eso. ¿Por qué? Porque se presentaban muchas inconsistencias entre lo que decían los supuestos sacerdotes de Dios y lo que hacían. Y si tú piensas que estoy atacando alguna religión, primero que todo te digo, quítate eso de la cabeza. Primero que todo, Dios no es religión. Segundo que todo, si quieres conocer a Dios, lee la Biblia. Métete a fondo, estúdiale. Mira quién es. Aprende qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Aprende cuándo es que Él está hablando y cuándo no está hablando. Cuándo te están hablando de parte de Dios o cuándo simplemente un timador que quiere sacarte plata o está buscando alguna otra cosa. Mira, ellos citan el pentagrama, los satanistas. ¿Por qué? Porque este pentagrama, el que está en el pentagrama, está bajo el círculo de protección y bajo el ojo del diablo, que significa para ellos protección. Ahora, nosotros, ¿cómo logramos la protección de Dios? Permaneciendo en Jesús, en su palabra. Una cosa es vivir con Cristo y otra muy diferente, vivir en Cristo. El que vive con Cristo tiene a Dios en su boca, pero no lo vive. El que vive en Cristo es aquel que se ha convertido al Señor, aquel que vive conforme a los fundamentos bíblicos. Dios es un Dios de principio, no le sigamos poniendo el antifaz. Todo el mundo a lo largo de la historia ha hecho lo que ha querido y le pone el nombre de Dios a todo. Entonces, en el nombre de Dios se dieron las cruzadas, se presentaron violaciones, masacres, se presentaron
hurtos, saqueos, en fin, etcétera, pero todo en el nombre de Dios. Si en el tiempo del oscurantismo y demás tú pensabas diferente, pues te cogían a punta de la Santa Inquisición y, mejor dicho, te llamabas, porque te mataban. Primero te torturaban para que confieses lo que no habías hecho y luego te mataban. Si es que sobrevivías a la tortura, te mataban en una hoguera, declarándote brujo o bruja por pensar diferente. Por eso es que encontramos libros como los de Dante Alighieri, donde describe todas las porquerías que habían hecho los curas y donde les depara a los papas y a los sacerdotes el círculo infernal de mayor tormento y oscuridad, poniéndolos boca abajo, hundidos en fango y en tormento. Y así sucesivamente podemos encontrar libros históricos, libros literarios y demás, en fin, etcétera. Es nomás estudiar la historia y empaparse, leer, estudiar, y nos vamos a poder dar cuenta todas las malversaciones que estaban haciendo aquellos que decían hablar de parte de Dios, todas las infamias y las injusticias que estaban haciendo. Pero como siempre, estamos acostumbrados a ponerle el antifaz a Dios y a excusarnos de que todo es el diablo. Es como aquel TikTok que les he contado por la emisora, de que aparece una muchacha y dice: lo mejor que me ha pasado es tener un novio o esposo evangélico. Dice, porque yo voy, le soy infiel, le echamos la culpa al diablo, oramos, lo reprendemos y continuamos. Dios es claro en su palabra. Tú y yo decidimos. El pecado está a la puerta, pero con todo se sujeta a lo que nosotros decidamos. Pero la gente se deja llevar por esas emociones, se deja llevar por esos pensamientos, por las malas conductas, se deja llevar por su carne. Y lo vamos a ver por qué. Mira, continuemos, por favor. Quiero que veamos, mira, el significado de los nombres. Samael es un nombre de origen judío. Según la etimología, significa veneno de Dios. Mira, y dice que es de los 7 regentes del mundo. Dice, servido por 2 millones de ángeles, reside en el 7º cielo. Y el nombre de Lilith es una variación de Lilith, el cual tiene sus orígenes en la voz hebrea. Dice, esta del sumerio, cuyo significado es nocturna. Quiero que entendamos esto: nocturna u oscuridad. Mira, según lo que se encontró acerca de lo de Samael, habla de un 7º cielo, pero en sí la Biblia nos habla de 3 cielos, el primero, el segundo y el tercero, obviamente, en el cual el primero se encuentran aquellos que son salvos por gracia. O sea, tú dirás, pero es que la Biblia dice que todos somos salvos por gracia. Sí, pero aquellos que a la hora de su muerte se arrepintieron. Vivieron una vida de pecado, listo, pero se arrepintieron a la hora de su muerte y en la misericordia de Dios, ¡pum!, para el primer cielo. El segundo se encuentran en los siervos de Dios. Y el tercero, en el tercero se encuentran todos aquellos siervos de Dios que han entregado su vida, literalmente, completamente a Dios, y que aún han tenido que perder su propia vida física por servir a Dios. Entonces mira, es algo tremendo, es algo tenaz. La palabra de Dios nos habla con claridad y nosotros debemos conocerla. Ahora, mira, la Biblia es demasiado clara y es importante que nosotros conozcamos que el adversario siempre copia todo lo de Dios. Lo único que no puede copiar es los frutos del Espíritu Santo de Dios, que son paz, gozo, amor, fe, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, humildad, ni dar vida espiritual. ¿Ya? Mira, en aquel libro de la Biblia satánica encontramos ciertos postulados como este, mira. Y aquí quiero que nos demos cuenta
y reflexiones si es que no ves esto reflejado en la ideología de la humanidad. Mira, dice, el satanismo es una alternativa filosófica que rechaza la moralidad impuesta. Ojo con esto. Mira, cuando hablamos de la moralidad impuesta, hablamos de que por lo general a nosotros nos han enseñado la palabra de Dios, la cual nos enseña qué es bueno y qué es malo. El Señor le dijo a Adán y a Eva, no comerás del fruto del árbol del bien y del mal. Y lo primero que hizo Satanás fue aparecérseles y decirle a Eva, con que Dios ha dicho. Y luego le dice, es que Él sabe que si comes de esto te volverás como Él. Y sabrás qué es bueno y qué es malo. Y bueno, lo comieron y ya el resto es historia. Mira, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que el creer en Dios nos va a hacer que nos volvamos moralistas en el aspecto de que el temer a Dios nos aparta del mal. La moral es vital. En la moral se ve si alguien se ha convertido a Dios o no, porque continuamente estamos viendo pastores que terminan en fornicación o adulterio con las de la alabanza, con las de la danza. Otros terminan siendo pedófilos, y no solamente pastores, ni apóstoles, ni evangelistas, ni profetas. También encontramos curas y demás. De hecho, es impresionante la fosa común más grande de fetos por abortos a lo largo de la historia se las encontraron en los conventos. Eso es tremendo. Lo que pasa es que usted tiene que aprender a estudiar y no tragar entero, como dicen. Mira, ¿qué dice otro de los postulados? Dice, ha sido malinterpretado frecuentemente como manera de adoración al diablo, pero esto no es así. Los satanistas no promovemos la adoración a Satanás, sino a uno mismo. Descalificamos cualquier religión. Imagínate. O sea, eso es tremendo. Y mira lo que nos dice. Por eso la palabra de Dios, mira lo que nos dice. Por eso es que arranqué citándote 2 de Timoteo capítulo 3. Y por favor, no importa si tú eres católico, no importa si tú eres cristiano o de la religión que quieras, te invito a que cojas la palabra de Dios. Busca el libro de Timoteo. Mira, 2 de Timoteo capítulo 3. Carácter de los hombres de los tiempos postreros. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y aquí nos está diciendo que el postulado del satanismo no es adorar solamente a Satanás, sino al hombre como sí mismo. Imagínate. Aquí nos está diciendo. La palabra está siendo muy clara. Dice, amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y continuaremos viendo más postulados y cómo la Biblia describe que tales personas se encontrarán en los tiempos postreros, pero a lo largo de la historia de la raza humana los encontramos. Y mira, Dios no quiere que nos alejemos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Pero mira, es necesario que nosotros tengamos en cuenta todas las cosas. O sea, si nosotros no caemos en cuenta qué es lo que acontece, nos fregamos. Satanás está lleno de odio. El primer pecado fue la soberbia. La soberbia. Si lees el libro de Isaías capítulo 14, por favor, léelo. Mira lo que le pasó a Satanás. Entiende qué fue lo que sucedió. Porque es que nosotros, como raza humana, muchas veces hablamos demeritando la palabra de Dios, demeritando el que la gente quiera conocer a Dios. A lo largo de mi vida he encontrado muchas personas. Una de ellas me dijo, a ti solamente te van a seguir los analfabetas.
se iba todo lo contrario a la promesa de Dios. Dios me dijo, te pondré con gente muy importante. Y cierto que me ha dado discípulos en esta tierra, que solamente uno es un instrumento de Dios. Las ovejas son del Señor Jesucristo. Yo también soy oveja de nuestro Señor Jesucristo. Es el pastor de pastores. Pero dentro del servicio que Dios me ha permitido hacer, me ha dado gente, discípulos, que aún están en cargos muy altos. ¿Y sabes qué? Es impresionante cómo ver cómo esa persona me habló con tanto menosprecio y demás. Y cómo ver cómo Dios es tan grande y poderoso. Porque vamos a ver ciertos postulados a continuación que van a reflejar lo que te estoy hablando. Por ejemplo, mira, continuemos, mira lo que dice. Dice, no todas las personas estarán listas para leer las sentencias que aquí se expresan. Todas se les puede dosificar con discreción hasta que la conciencia colectiva proclame que lo que decimos es verdad. Mira, ahí todo esto que estoy leyendo está señalado en un cuadro rojo y demás. Mira, es impresionante cómo el enemigo va preparando poco a poco. Y tú te das cuenta, en las universidades, en los colegios, siempre llevan a que el hombre confíe, que se supere solamente él en él. Es bueno que el hombre quiera desarrollarse. Es bueno que el hombre quiera salir adelante. Es bueno que el hombre quiera mejorar su calidad de vida. Lo que está mal es que se apoye en sí mismo. Debe apoyarse en el Creador. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Creativos, inteligentes, capaces de transformar. Pero lo que Dios siempre reprocha es, ¿por qué se alejan de mí? Y el satanismo lo que hace es eso. Vamos, o sea, y si tú te das cuenta, si estudias un poco, claro que te recomiendo que no leas la Biblia satánica, porque es una lectura muy tóxica. Está compuesta por 4 libros. El primero habla de Lucifer, luego el de Satanás o Satán, luego Belial y luego Leviatán. Primero que todo, Lucifer y Satanás son los mismos, pero cumplen funciones diferentes. O sea, es el mismo, pero la manifestación es diferente. Satanás es la serpiente antigua que te vive engañando. Engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios. Y estos ahora ya no son ángeles sino demonios, o ángeles caídos como describe la Biblia, que no fueron capaces de sostenerse en su dignidad. Lucifer antes era luz bella y estaba encargado de la alabanza, el cielo y demás, y luego pasa a ser la bestia más inmunda, el enemigo más feroz de Dios. Y de la forma como él quiere desquitarse es destruyendo al hombre. ¿Por qué? Porque quiere indicarle a Dios que el hombre no es capaz de obedecer al Creador en sí mismo, que el hombre no es capaz de vivir agradable a Dios. Por eso el Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo a reconciliarnos, pero lo envía no en una condición divina, lo envía en condición de carne y hueso, porque tenía que vencer en esa condición en la cual el hombre había sido derrotado, para volver a recuperar todo lo que nos había robado el enemigo. Belial es aquel espíritu que pone necedad en la gente, que se presenta como ángel de luz, pero es ángel de oscuridad. Pone la necedad. Y si hay un pecado de muerte espiritualmente, además de la brujería y de otros, es la necedad. A Dios le fastidia el necio. Alguien que fue necio, Saúl, el rey Saúl. ¿Y cómo terminó? Suicidándose. Desagradó tanto a Dios que el mismo Dios, dice la Escritura, que le mandó un espíritu que lo oprimiera.
Y de pronto tú no conozcas mucho la palabra de Dios. Y digas, no, pero es que yo asisto a una iglesia y todo, pero eso no lo he leído. Por favor, lee la Biblia. Busca la Biblia. Mira, la Biblia, la palabra de Dios, mira. Para que veas que estamos leyendo la misma. ¿Ya? Y busca acerca del rey Saúl. Dice que un espíritu enviado por Jehová lo atormentaba y tenía que venir David a tocar instrumento y a cantar, y se iba ese espíritu, porque el Señor estaba con David. Entonces mira, es tenaz porque Satanás quiere engañar y ha engañado a la humanidad, a la raza humana a lo largo y ancho de la historia, y mete sus postulados y mete sus engaños y la gente le cree. Y una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser bobo. El cristianismo me lleva a conocer a Jesús a través de su palabra, me lleva a conocer al Padre a través de su Hijo Jesucristo, y me permite recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios en la medida que el mismo Dios me va santificando a través de su palabra y a través de que decido vivir conforme a la palabra de Dios. Y otra cosa es esa religiosidad a la cual más de uno se ha referido. Entonces Marx, el cual dijo, la religión es el opio del pueblo. La religión te vuelve bobo. La religión te quita el entendimiento, te vuelve supersticioso. Y entonces encontramos tantas incoherencias como, por ejemplo, que los sicarios rezan las balas, cuando la Biblia dice no matarás. ¿Cómo me explicas eso? Y dicen, no, es que yo soy devoto de fulano, de sutano, y le rezo para que las balas no me fallen y que maten al que tenga que matar y esto y aquello. Entonces, ¿cómo me explicas eso? Continuemos, por favor. Mira lo que dice otro postulado. Si aceptas los postulados de este libro, morirán tus más preciados santuarios de fe, pues verás las mentiras en las que has creído caer bajo su propio peso. Mira, la Biblia es clara y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que todo aquel que se acerque al Señor es necesario que crea que Él existe. En cambio, ese libro nos lleva directamente a negarlo y a hacer de nosotros esos, entre comillas, dioses. Y la misma Biblia dice, vosotros, habiendo creído que son dioses, se apartaron del Señor. Mira, continuemos con este postulado. Es que vamos a ver varios postulados y luego vamos a ver los 6 pilares, las 6 ideologías que ha metido el adversario, aunque ya te estás dando cuenta que todos estos postulados están en medio de toda la sociedad. Y por eso estamos como estamos. Y luego decimos, Dios, pero si existes, ¿por qué tanta injusticia? Porque es sencillo. Porque es que nos dejamos llenar la mente de bobadas, de mentiras del adversario. Mira, dice, nosotros nos ocupamos de todas las facetas de la existencia humana y no solamente del área espiritual. Que esto es tremendo. Y tratan al hombre como si fuese un animal. Evolucionado, sí, pero animal. Mira, si tú te crees descendiente del mono, pues levanta la cola, porque yo no. La Biblia es clara y me dice que el Señor me hizo a su imagen y semejanza y dijo, polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué es lo que pasa? Sencillo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos. ¿Y a dónde vamos? Obviamente, nuevamente a la tierra, de donde fuimos tomados. Mira lo que dice mira lo que dice otro de los postulados. Dice, porque velar por ti mismo es la ley de la excelencia. ¿Cuántas veces no nos han dicho que nosotros debemos solamente ser triunfadores y demás? Y es mal visto el no ganar todas las veces. ¿Cuántas veces hemos encontrado esto? Es la realidad de lo que estamos viviendo. Y es el reflejo de lo que dice la Biblia. Y eso que no hemos leído todos los capítulos y versículos. Mira, me está hablando en el capítulo 3 del libro de Segunda de Timoteo. Y me habla y se lo ve claramente reflejado. El carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y cómo el satanismo lo lleva a
proyectarse, a impulsarlo, a masificarlo. Mira, que esto es tremendo. Mira, otro postulado dice: la vida es la gran satisfacción de las pasiones, la muerte es la gran abstinencia. ¿Y qué dijo el Señor en su palabra? Si el grano de mostaza no cae al piso y muere, no llevará fruto. ¿Cómo es posible de que nos estén diciendo que la vida es la gran satisfacción de las pasiones? Por seguir pasiones se cometen adulterios, fornicaciones, se cometen grandes errores que a veces cuestan hasta la vida propia. ¿Cuántos que están en el cementerio que le dieron satisfacción a su carne y se metieron con gente o con personas, con la mujer de otro o con hombres de otra, que no debían haberse metido y hoy ya no están vivos? Por eso la Biblia nos habla, nos dice: santificaos, santificaos. Cuando dice el Señor santificaos, dice que debemos apartarnos de las malas conductas nuestras, de las bajas pasiones que tenemos, que nos llevan a pecar. Y nos habla acerca de las obras de la carne en Gálatas 5:19. Por favor, mientras estás escuchando, ve anotando las citas que te estoy diciendo y por favor, ve, estudia, revísalo. ¿Quieres conocer a Dios? Entérate lo que Dios dice. Y dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, borracheras, orgías, celos, pleitos, contiendas. Y menciona muchas más. Y dice: y cosas semejantes. Entonces, por favor, la Biblia es clara, dice que ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los asesinos, y así sucesivamente, ni los cobardes, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Y entonces vivimos pensando que estamos bien porque decimos: no, yo no mato. Pero ¿y el resto qué? ¿Y el resto qué? ¿Ah? De pecados. Entonces tú dirás: no, pero es que yo estoy joven, no, qué fregadera, solamente es provisión. No, tienes que ser consciente, porque es que nosotros como raza humana sí que nos fascina creernos expertos, y entonces en vez de estudiar y entender qué es lo que Dios ha dicho, le ponemos palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho, y le ponemos el antifaz y hacemos grandes desgracias y grandes injusticias en el nombre de Dios. Continuemos. Mira, dice: la fuerza no está en el amor, sino en ti mismo. Solo te necesitas a ti. Mire lo tremendo, porque, y eso que es solamente los dos primeros libros, porque la Biblia es satánica en el libro de Lucifer y pone entre paréntesis iluminación. Es la peor oscuridad, porque es engañador. Dios habla a los demonios también, pero hay que aprender a discernir qué se escucha y qué no se escucha. El libro de Lucifer y el libro de Satanás hablan de todas estas postulaciones y todas estas ideologías de pensamiento y filosóficas, que lo único que hacen es derribar. Son muy tóxicos, no te recomiendo que los leas. Ahora, la cuestión es la siguiente: los otros dos libros, lo que es Belial y lo que es Leviatán. Ojo, Leviatán, ¿quién es? Que se me faltó explicarlo. Leviatán es el espíritu de orgullo, la serpiente marítima. El orgullo puede llevar al alcoholismo y a la locura. Léalo. Aquí en la Biblia lo menciona. Dice que el orgullo tomó ¿a quién? Al rey Nabucodonosor en Babilonia, y que antes Dios le habló, le dio un sueño. Daniel se lo interpretó, le dijo: te recomiendo que te mantengas humilde, porque Dios lo había levantado mucho, le había dado mucho poder, mucha autoridad. ¿Y cómo somos nosotros los hombres? Entre más poder, más autoridad, entre más dinero tenemos, más nos elevamos en el orgullo. Entre más influencia tenemos, más orgullosos somos. Me he encontrado un resto que dicen que no son orgullosos, pero son unos mentirosos, porque se les nota el ego. Se les nota el ego. Dicen: no, yo soy humilde. Mentirosos. ¿Sabes en qué se nota la humildad? En que podamos oír a Dios.
en que podamos buscarlo, en que reconozcamos que nosotros somos seres humanos, con virtudes y defectos, con talentos y habilidades, pero necesitados del Señor. A eso Dios le llama humildad de espíritu. Pero el hombre le llama humilde a aquel que anda con un costal. Y entonces dice, ay no, y si le acerca, le pide una moneda y lo primero que le dice, Dios le bendiga. Pero a ver si aplica la palabra de Dios, por eso están como están. Y alguno dirá, no, verás que entonces se la está tirando a los pobres. No, estoy diciendo las cosas como son. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que está pasando. Y dice las Escrituras que Nabucodonosor no hizo caso. Y apenas vio a Babilonia, tiempo después, dijo, Babilonia, qué gran imperio, qué era lo que he construido con mi brazo, con mi poder. Inmediatamente perdió la razón. Y estuvo 7 años, 7 o 3 años, que menciona la Biblia, estuvo como animal, con las uñas largas, con el pelo largo, viviendo al sol y a la lluvia. Y le fue quitado el trono. Y solamente después de este tiempo que tuvo que pasar viviendo como una bestia, hubo un momento de la misericordia de Dios que el Señor le permite nuevamente estar lúcido. Y ahí es donde reconoce al Señor y dice, no hay Dios como Jehová. Todo lo que tengo ha venido de su mano. Inmediatamente le recobra la cordura, inmediatamente también recobra el imperio que había perdido. Entendamos eso. Y usted dirá, no, pues que yo conozco cristianos que han terminado en el psiquiátrico. Pues ya sabe por qué es. Ya sabe por qué es. Y usted dirá, no, pero mi tía o mi tío, mi hermana, mi hermano. No, si son súper humildes. Sí, pero ¿cómo son con Dios? Y usted dirá, no, pero si se la pasan en la iglesia. Sí, pero es que la cuestión no es pasarse en una iglesia. La cuestión es coger la Biblia, oír lo que dice Dios y aplicarlo. Por eso hay tanta gente en las iglesias que están faltos de entendimiento, que no entienden un sueño que tienen, que no entienden una visión que tienen, que no entienden, por más que se les predique con títeres, no entienden lo que la palabra de Dios quiere decir. Y eso Dios lo dijo en su palabra, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven, para que no entiendan y no se arrepientan y no se vuelvan al Señor, para que alcance misericordia. Es crudo esto. Y la gente piensa, ay no, solamente hablemos de que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia dice que debemos valernos del Dios omnipotente, no de nosotros mismos. Y ahora sí vamos a entrar a estudiar estos 6 pilares. Mira, los 6 pilares del satanismo, ideologías que conviven socialmente en la actualidad con nosotros. La primera de ellas, el mal no existe. Mira, es tremendo. O sea, todo lo vuelve relativo. Hay gente mala y el que es bueno también es malo. Muchos grises, nada de negros, nada de blancos, todo gris. Al adversario le fascina hacer todo común. De hecho, hay una palabra que describiría todo esto: el ecumenismo. Todo es igual. Todos los dioses son iguales, todos. Y el Señor dice en su palabra, yo soy el gran yo soy. Fuera de mí no hay, y antes de mí tampoco. Y tiene su nombre, el gran Jehová de los ejércitos. Y menciona a su Hijo Jesucristo, y que le dio nombre sobre todo nombre. Con eso. Pero tú estudias las culturas. Bueno, entonces encuentras los dioses romanos, los griegos, que son una copia los unos de los otros. Los dioses de los indígenas, los mayas, los aztecas, los chibchas, la serpiente emplumada, es el mismo Satanás, o serpiente antigua. Y la gente no se da ni cuenta, no se da cuenta. Pero todos estos exigían sacrificios, muertes, sangre. El mismo Dios menciona su palabra, que en un inicio eran ofrendas de corderos y esto y aquello, hasta que
el Señor mandó a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. Fue el sacrificio mayor que ese no hay. Y entonces el enemigo quiere tenernos adormecidos, creyendo en todo menos en el que tenemos que creer, que es en el Hijo de Dios. Y entonces pone santos, pone piedras, pone animales, pone lo que sea, astros. Y entonces aparece la astrología, aparece el ocultismo, y de repente tú te encuentras con gente que anda cargando un resto de collares y todo. Y muchos de ellos son santeros. Y se ponen esas contras, porque aún ellos saben que el plano espiritual se mueve y que hay guerra, que supuestamente para protección y demás. Porque hay guerra. Pero el pueblo de Dios está adormecido pensando de que no. Veo un carro, veo una casa, mejor dicho, veo el sueño americano y hasta un costal de cuyes, como siempre digo. Pero no alcanzan a ver lo que se está moviendo en el plano espiritual. Y mira, quiero que continuemos. Mira, el siguiente postulado. El postulado que habíamos dicho acerca de que el mal no existe, quiero que veamos otro pedacito de la palabra de Dios que nos lleva a desmentir todo esto. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, donde la misma Biblia nos refiere que hay bien y hay mal. Pero el enemigo trata siempre de desmentir. ¿Y qué hay en la sociedad que vemos? Que realmente el hombre decide por el mal. Y entonces maneja una doble moral. Los unos hablan acerca del aborto y de no matar y esto, aquello. Y vamos a ver las vidas. Lo que les decía. Por ejemplo, pongamos un caso. ¿Cuántas veces la iglesia no atacó acerca del aborto? Y vaya a estudiar qué fue lo que se encontraron en los conventos. Se encontraron unas fosas de fetos impresionantes. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto. Es como los políticos dicen ser honorables, pero por debajo de la mesa tienen debajo de la muestra muestran quiénes son, totalmente deshonrosos. La gente ya está aburrida de ellos. Mira, segundo, el hombre es un animal. Ojo con esto. Cuando dice el hombre es un animal, trata al hombre como animal. Entonces, si eres animal, no, pues sáciate. O sea, si tienes hambre, come. Si tienes ganas de fornicar, adulterar, tener relaciones con el que sea, hombre, mujer, animal, hágale. Porque usted es un animal, su cuerpo tiene necesidades. Y dígame si no vivimos así, por favor. En las sociedades está disparado la homosexualidad, el lesbianismo, está disparado lo que es los abortos, la fornicación, el adulterio. O sea, mas mira lo que dijo el Señor. Mira, dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto está en Génesis capítulo 1, 26. ¿Y quién se lo dijo? Lo dijeron entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y entonces nos olvidamos de que somos tripartitos y que necesitamos ser llenos de Él. No, porque es que nos consideramos como animales. Y así no son las cosas. ¿Cuántos son glotones? ¿Cuántos son enfermos por el sexo? Y así sucesivamente. Si te airas, arrasas con todo. No te puedes calmar. Y eso hace parte del yo. Y Dios dice, no, al humilde atiendo, al soberbio resisto. Y mira que se da en las sociedades. Y hace parte del carácter de los tiempos postreros, de los hombres de los tiempos postreros. Continuemos, por favor. El tercer postulado, o el tercer pilar, dice, el único Dios que existe es el hombre mismo. Ojo con esto. Ay, aquí es tremendo. Es tremendo, ¿por qué?
Porque la gente dice, no, yo nací homosexual, no, es que yo soy así, yo nací así y me quedo así, ya. Yo desde nacimiento siento eso. Pues vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Y tú me dirás, si tienes inclinaciones sexuales homosexuales o lesbianas, dirás, ya ahora va a decir que estoy mal. Esta persona, este pastor no es tolerante, entonces no es contemporáneo, hay que demandarlo, bueno, hay que hacer de todo. Mira, te aclaro. La Biblia es clara y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 22 al 25 y del 22 en adelante, nos dice lo siguiente, mira, no cambies la gloria de Dios, le puse ese título, pero dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y la Biblia también nos menciona en el libro de Romanos capítulo 1, del 22 en adelante, o antes, desde el 20 diría yo, nos habla de que precisamente el Señor los entrega a esas pasiones vergonzosas, donde los hombres y las mujeres, deshonrando sus propios cuerpos, se entregan a su lascivia y se encienden unos con otros, hombres con hombres, ahí aparece el homosexualismo, y mujeres con mujeres, el lesbianismo. Dios nos hizo varón y hembra. O sea que eso no es de que nacimiento y que tú te sentiste así, que ni sé qué, que te has dejado llevar por eso es diferente. Pero las cosas son como son y son claras. Y si no, sencillo, es tu vida, sigue como vienes, pero después no digas que no te lo dije. Todo eso tiene sus consecuencias. Y mira, ya vamos a continuar con el cuarto postulado. Mira, dice, el odio y la venganza son los sentimientos naturales. Ojo con esto, mira. Vuelvo, te digo, trata al hombre como un animal y le motiva para que le dé lado a su carne. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene cuidado en esto, sencillo, está doblegándose a la voluntad de Satanás. Cuando tú haces la voluntad de tu carne, estás haciendo la voluntad del diablo. Porque el Señor es claro y dice, santificaos, apartaos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dice, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Por eso Jesús vino a enseñarnos lo que había escuchado del Padre, lo que había aprendido, y era necesario que nosotros lo conociéramos, porque es totalmente rompiendo la ideología que el adversario había metido continuamente. Y es tremendo. Por eso es importante que nosotros conozcamos al Señor. Ahora, mira, dice, la quinta ideología dice, no hay vida después de la muerte. Carambas, eso sí que lo he escuchado. La gente dice, no, pero es que no, comamos y bebamos que mañana moriremos, porque no, sencillo, esta vida es una, hay que disfrutarla y demás. ¿Y quién te dice que no lo puedes disfrutar en el Señor? Tienes que tener cuidado con lo que estás pensando, con lo que estás diciendo, porque te estás dejando meter los dedos a la boca. Es importante que te acerques a la palabra de Dios. Dice, aquel que pierda su vida, o sea, aquel que se limpie de toda esa maldad, de todas esas cosas que vienen dentro de la carne y decida servirme, ganará su vida. Pero aquel que no, la perderá. Y tarde que temprano tú y yo vamos a tener que cumplir una cita. Y esa cita es delante del Creador, donde vamos a tener que rendir cuentas por nuestros actos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está en Juan capítulo 11, versículo 25. Y nos dice lo siguiente. Nos dice el Señor en su palabra que Jesús partió con el Padre para preparar morada para nosotros. O sea que si hay vida después de la muerte. Aún incluso en documentales que no son cristianos, ni católicos, ni nada, han documentado de que la gente dice que hay un túnel, pasan eso,
y que pueden ver. Y algunos se han visto en el infierno, como le pasó a la gordita Fabiola, que ella misma lo describe. Y algunos también alcanzaron a ver el cielo. Entonces, mire, si no existiera, entonces explíqueme cómo ese postulado puede ser verdad. Continuemos con el último. Mira, el último de estos postulados, de estos pilares, dice: el creador del universo es una energía. Y lo tremendo es que esta energía supuestamente no ama. Pues, qué mentira tan grande. Qué mentira tan grande. ¿Por qué? Porque mira, Juan 3:16 dice: por tanto amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí encontramos esta diapositiva que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué más queremos? Jesús derramó su vida en esa cruz, su sangre virtió, puso su vida para que tú y yo creásemos en Él. Es necesario que nosotros creamos que Jesús vive. Y lo más tremendo es que puedes tapar las verdades con lo que quieras, supuestamente, porque es como tratar de tapar el sol con un dedo. Sí, eso es imposible. Pero tarde que temprano llegarás a un punto en el cual necesitarás la ayuda de Dios. La vida tiene altos y bajos. Muchos se creen que no son tan pecadores como los que están en la iglesia. Qué mal, porque todos pecamos. Pero lo tremendo es que Jesús dio su vida por todos nosotros, para que le conozcamos y para que le podamos servir, para que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Por eso te invito, vamos a orar. Por favor, te invito a que estudies cada versículo y mires los postulados, y que a través de este video mires y puedas analizar. Estúdialos, búscalo y verás que te vas a dar cuenta que todas esas mentiras que el enemigo ha puesto en las sociedades humanas son pura mentira, porque decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Ya es tiempo de dejar de ponerle palabras a Dios que Él no ha dicho. Es tiempo de acercarnos a Él, a aprender humildemente para acercarnos al Señor, arrepentirnos de nuestra maldad y dedicarnos a Él. Eso no significa de que no trabajes, de que no estudies, no significa de que no tengas tu hogar, no significa de que no respondas en tus obligaciones, no significa nada de eso. Significa de que te vuelvas un hombre, una mujer de fe. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor. Hoy te pedimos que nos acerques a ti y nos alejes de nuestro propio mal, Señor. Que perdones toda iniquidad y que nos ayudes, Señor, a andar conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra, tu espíritu y la vida de tu Hijo Jesucristo abunden en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.